mi gente, bienvenidos a otro episodio de La Jugada por Puerto Rico Sports Nation. Mi nombre es Nicole Colón y hoy me encuentro acompañada del gran Marcos Bustamante. ¿Cómo te sientes hoy? Súper bien, gracias por la invitación. Que no pressure, el gran Marcos Bustamante. Uy. Sí, bien contenta de tenerte aquí. Estuviste de viaje, tuviste tus vacaciones, pero ya llegó al estudio. Y el tema de hoy es bien interesante. Vamos a calentar motores con la NFL, mi gente. Hay demasiadas cosas sucediendo, pero yo quisiera empezar primero para el que no conozca del deporte o de la liga de NFL, pues vaya conociendo los equipos, vaya como que... Esto es como una introducción a las conferencias, porque el que no sabe, en la NFL hay 32 equipos y se dividen en dos conferencias. Está la conferencia nacional, que es la NFC, que es la que vamos a hablar hoy, y está la americana, que es la AFC, que es donde se encuentran mis Bengals, pero no vamos a hablar de ello. No vamos a hablar de esa conferencia. Vamos primero a la nacional, porque el año pasado el trofeo del Vince Lombardi Trophy, que es el trofeo del Super Bowl, se quedó en la nacional. Así que vamos a empezar a rankear los equipos de esa conferencia de la nacional, pero lo vamos a hacer un poco dinámico, vamos a hacer un poquito misteriosos en el sentido de que primero vamos a decir el color del equipo, vamos a hacer una pequeña descripción, pero tan pronto empecemos a decir los nombres, pues ya la gente va a saber cuáles van a ser los equipos, así que vamos a hacerlo un poco interesante. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Como tú quieras. Ok. Usted es la anfitriona. Pues vamos a empezar a rankear y yo creo que el número 1 es un poquito obvio realmente, pero... Yo voy a empezar igual. Es un poquito obvio. Pensamos igual. Yo voy a empezar, el equipo es de color verde. Los candules. Exacto. Es un equipo verde en el cual también ¿cómo te digo? Su nombre es un nombre de animal. Y es un ave. Como muchos, hay muchos pájaros. Exacto, por eso, pues hay un ave. El nombre del equipo es un ave. Pero fueron los recién campeones del Super Bowl. Terminaron con un récord de 14-3 y crazy. Mantuvieron todas sus piezas claves en la ofensiva y reforzaron la defensiva en este draft. Así que se quedaron con Hurts, se quedaron con Barkley, con A.J. Brown, con Davonta Smith. Y se quedó todo igual. Casi. O sea, casi. Bueno, en la ofensiva. En la ofensiva sí, y en la defensiva lo que hicieron fue reforzar. Sí, perdieron unos cuantos en defensa, pero draftearon súper bien. Como siempre, Howie Roseman, el general manager, draftea súper bien casi siempre. Como tú dices, no reforzar. Perdieron jugadores y añadieron jugadores. Claro. Y hay que ver, pues en papel se ve bien la cosa otra vez, pero hay que ver cómo se desempeñan esos jugadores. Pero sí, yo también iba a empezar por los Eagles porque iba a decir, si empezaba yo, iba a decir... los Eagles, o sea, en la NFC completa están los Eagles y después hay un bonche de equipos que en realidad todos tienen preguntas y dudas. Sí. O sea, por ejemplo, en los top 5 están entre los Rams, los Packers y obviamente viendo también en los playoffs del año pasado quiénes challenge esos equipos. Claro. En los playoffs y qué sé yo, están los Rams, los Packers. ¿Sabes qué? Los 49ers son una enigma para mí este año. Porque los 49ers perdieron un montón de jugadores en defensa y en ofensiva y en los trenches, que es súper importante, como tú sabes, defensive line, offensive line. Entonces, antes de que saliera el schedule, el over-under win total de los 49ers estaba en 10.5. Y dije, pero si acaban de perder un montón de jugadores, ¿cómo es posible que todavía lo estén poniendo en 11 juegos? Y... estaba titubeando en apostarle, porque como sabes, apostamos a veces en los props, qué sé yo, los future props, el under a los 49ers. Y después salió el schedule. Y no sé si lo has visto, pero el schedule de los 49ers, bueno, está cómodo. Está rankeado como el número 1 más fácil. Sí. Y eso es entre comillas todos los años, porque todos los años los equipos cambian mucho y qué sé yo, pero esa división, la NFC South, que de por sí es medio weak, débil, gracias,
Seattle, Arizona. ¿NFC South o NFC West? Perdóname, NFC Ajá, West, discúlpame, ok. que estoy pensando en sus oponentes, por eso es que el schedule es tan bueno, porque sabes que las divisiones, la NFL lo que hace para los schedules es que los machea. Ok, este año el NFC West va a jugar contra el AFC South. Sí. Ese es el matchup. ¿Y quiénes son los AFC South? Houston, Jacksonville, Tennessee y se me olvida el otro. Pero todos son una basura. Esos son los matchups del NFC West este año. Entonces, el NFC West, que juegan dos contra cada equipo. Que conste también que la NFC West el año pasado se estaban peleando por el último lugar. Llegó un punto en que todos tenían el mismo récord. Pero entonces esa división completa, todos los equipos tenían peores récords que todos los demás de esa conferencia. Así que imagínense esa división de los 49ers. Está pathetic. Sí, bueno. Y los Rams, que son de los en esa misma división, que son los que más problemas le dieron a los Eagles en los playoffs el año pasado. Sí. Pues, de nuevo, preguntas. Matt Stafford está ya bastante viejo, siempre titubeando con el retiro, que si se retira o no se retira. Ya, para mí, cuando ya tú empiezas a hablar del retiro, que si me retiro o no me retiro, ya tú estás con un pie afuera. Claro. Matt Stafford es tremendo quarterback, etcétera, y tienen tremendo coach. Pero Pucanacua, ya no está Cooper Kupp. Trajeron a Davante Adams para reemplazar a Cooper Kupp. Pero Davante Adams es otro viejo. Hay que ver si hace muy Sí, buen... el año pasado tenía el hype de que había regresado a las manos de Aaron Rodgers y no lo vimos a ninguno de los dos. Esporádicamente. Sí, pero fue un desastre también. Sí, claro. Fue un desastre. Aaron Rodgers le tiró la bola y él no estaba cogiendo la bola. Yo no sé si era porque no se veía igual de explosivo o que Aaron Rodgers estaba esperando demasiado de él, pero hasta dropeando la bola estaba. O sea, que no estamos viendo un Davante Adams como lo vimos cuando estaba en los Packers. Sí, exacto. Y eso que es su quarterback, que él no quería jugar para más nadie, etcétera. Y pues, no sé, en los Jets pasaban muchas cosas además de... Bueno, pero podemos estar de acuerdo con que en primer lugar de la NFC tenemos obviamente a los Philadelphia Eagles. Hay que dejar los Eagles. Sí, hay que dejarlos allí hasta que nos demuestren lo contrario. Pero hasta el momento, o sea, evaluando lo que pasó en el draft y viendo cómo se mantuvo el equipo, lo tenemos número 1. Hay que dejar los Eagles por eso mismo, como acabas de decir. Número 2. ¿Quieres coger esta? Porque aquí no estamos de acuerdo. Sí, me encanta que medio lo discutimos antes del show, pero no revelamos nuestros propios rankings. Y yo tengo... Todavía estoy indeciso, pero sí hay que poner los 1, 2 y 3, porque prefiero tiers, ¿cómo se llama? Niveles. Niveles. El top tier, el middle tier y el bottom tier. Pero podemos hacer como que del 1 al 3 o del 1 al 5. Eso te iba a decir, que si tengo que poner los 1, 2 y 3, estoy entre los Rams y los Packers 2. Y todavía estoy indeciso, pero creo que me voy con los Rams. Rams número 2. Ok. Me gusta. Por las cosas que acabo de decir, ¿no? Sean McVay, Matt Stafford. Las dudas son por la vejez y esa defensa que demostró muchísimo al final del año, el año pasado, y está subiendo. Y la razón por la que tengo los Packers debajo de los Rams es por eso mismo, la defensa. La defensa de los Packers es casi desastrosa en cuanto al back half, el secondary. Y salieron de un corner también. Sí, correcto. Ahora, hace poco las noticias de Jair Alexander que se fue para Baltimore. Y Jair Alexander, oye... Para Baltimore. Eso es nuestro enemigo. Exacto, nuestro enemigo mutuo de la misma división en el AFC North. Pero Jair Alexander, aunque no es... Oye, sí es buen jugador, pero está un poquito overrated en mi opinión. O sea, él necesita buen equipo alrededor y entonces se va para Baltimore, que ya tiene buen defense. Sí. Y ese defense me preocupa para nosotros. Lo sé. Ese defense me preocupa con Jay Alexander ahora y con Kyle Hamilton y todo lo que tienen. Nada, esos temas para, eso, exacto. Para otro día. Pero, la AFC. Pero sí, si me pregunta si tengo que poner 1, 2 y 3, pues Eagles, Rams, Packers. Ok. Me está curioso porque... ¿Sabes a quién yo tengo número 2 en la NFC? Me vas a decir, Nicole, estás loca. Pero es un equipo que me encantó el año pasado y no veo... La única question mark, como tienen todos los demás equipos, si vuelve a jugar de la misma manera, y son los Commanders. Los Commanders me encantan. Jayden Daniels tuvo una temporada excepcional. Mi question mark es que quizás it was beginner's luck. ¿Cómo le pasó a CJ Stroud? Correcto. ¿Cómo le pasó a CJ Stroud? Correcto. Pero
Yo vi que reforzaron la ofensiva. Samuels ahora está en esa ofensiva, lo cual le hacía falta, pero ya vimos que ellos también pudieron haber hecho el trabajo sin él. Y la defensiva se quedó igual. No sé si lo reforzaron en el draft. No me acuerdo ahora. Yo creo que no sé si la reforzaron, pero ese equipo dio mucho de qué hablar. De hecho, llegaron hasta el Championship Game o al final justo antes. Una justo ronda antes, pero antes. sorprendieron. Y yo creo que este año ellos vuelven a sorprender. Es un equipo que no tiene nada que perder, al igual que el año pasado. Ahora, lo que pasa es que ya la gente está esperando muchas cosas de este equipo y eso es lo que quiero ver, si le juega a favor o en contra a Jaden Daniels. Exacto, ese es el problema, las expectativas. Las expectativas. Y es lo que le pasa a muchos rookies que les va muy bien el primer año. Oye, la NFL, cuando pasa algo en la NFL un año, ¿qué hacen todo el offseason? Se preparan para eso. Te estudian, pero al detalle, cuáles son tus weaknesses, cuáles son tus strengths. ¿Qué quiere hacer el equipo? ¿Cómo funcionó bien? Etcétera. Porque hubo varios juegos el año pasado que los Commanders ganaron, pero fue el último segundo. Exacto. Porque si no fuese por ese último segundo, no ganaban. Exacto. Excelente punto que iba a hacer yo ahora también. Que es que los Commanders tuvieron un récord el año pasado de 10-11 wins. Estoy por ahí más o menos. Sí. Y muchos de esos juegos que ganaron fueron exactamente lo que acabas de decir. Al final, uno fue milagrosamente contra los Bears, que lo vimos todo el mundo, el Hail Mary al final, que el cornerback de los Bears estaba hablando con el crowd y qué sé yo. Y ese no fue el único, fueron 3 o 4 fueron muchos. Así que... Pero por eso también, Marcos, es que yo pienso que Jaden Daniels se probó en clutch. Sí, tremendo. Como que se probó contra los grandes en situaciones difíciles, que hay muchos quarterbacks que todavía no se han encontrado en momentos tan difíciles como Jaden Daniels. Y yo creo que por eso es que él pasó la prueba. Sí, él fue la diferencia. Por ese desempeño tremendo que hizo, ganaron esos juegos al final. Claro. ¿Cómo se llama? La otra cara de la moneda, porque también quería hablar de los no sé dónde los tienes, pero yo los tengo sorprendiendo este año. ¿A quién? A los Chicago Bears. Porque el año pasado, el año pasado, oye, Caleb Williams no jugó tan mal. Caleb Williams tenía una línea ofensiva. El tan es lo que... ¡Oh! Lo que pasa es la toma de decisiones. Pero a eso voy. La línea ofensiva no le ayudó en lo absoluto. Todo el tiempo estaba corriendo por su vida tratando de evitar un sack. Sí. Y ellos son la otra cara de la moneda de los Commanders, de que perdieron muchos juegos al final con pocos segundos, etcétera. Así que tú cambias 2 o 3 juegos de esos y ambos equipos tenían 9 victorias. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, y hablando del off-season, los Chicago Bears draftearon. El primer pick no me gusta porque es un tight end, pero... Yo pienso que le hace falta. Pero si le pagaste a Cole Kmet y drafteas a un pero tight ¿por end qué no jugar con un sistema de double tight end? Bueno, oye, tremendo punto. ¿Quién es el nuevo coach? Ben Johnson. ¿De dónde viene? De Detroit, con 2 tight ends, etcétera. El inside tight, el inline tight end y el offline tight end, etcétera. Pero está bien. Y reforzando la línea también. Sí, ayuda a bloquear. Pero es que esa es la cosa, que Colson Loveland no es uno de esos inline tight end que son para bloquear, sino que es más... Sí, no es un Gronkowski o un Kelsey. Exacto. Pero a eso iba. Los Bears sorprenden. Y los off-season moves, además del draft, en la línea ofensiva la reforzaron. Oye, se trajeron a Tooney de los Chiefs, que es un veterano super pro, que está durísimo. Tuvieron otros off-season moves en la línea ofensiva. Ben Johnson y los coaches, se trajo a muchos coaches de Detroit. Que, by the way, eso es otra... Esto todo es un domino effect. Sí, eso lo de los Detroit Lions, yo no los tengo tan arriba por eso mismo nada más. ¿Dónde los tienes? Bueno, continuamos, porque no puedo decir todavía. Ok, vamos para el número 3. Yo entonces, número 3, tengo a los Rams. Ok. Me gusta mucho ese equipo de los Rams. ¿Y sabes por qué? Primero, por la división en la que se encuentran. Y porque... yo todavía pienso que a Matthew Stafford todavía le queda, no tan solo eso, pero que el coach también es uno de los mejores coaches que hay, o yo encuentro que hay en la NFL, porque es uno de los coaches que sabe cómo manejar el equipo, no importa qué fichas tenga en la mesa. Él sabe cómo moverlo todo. Sí,
El año pasado no empezaron como ellos querían, pero siempre terminan. Como que ellos son un equipo que van calentando durante la temporada. Así que me gusta que Davante Adams también esté en las manos de Matthew Stafford. Exacto. Yo espero que lo haga lucir bien. Yo creo que esa relación, y la hemos visto en los minicamps hasta ahora. Claro, claro. Yo me paso viendo highlights de minicamps y no solo los highlights de la jugada, sino de la dinámica de los jugadores. Y Davante Adams y Matt Stafford se pasan conversando. O sea, antes, después de la jugada, no, hiciste esto, no, mira, yo hago así. Conociéndose, que esa es la relación que ellos necesitan. Que por eso es que a Davante Adams le gustando mucho a Aaron Rodgers, porque y eso pasa con muchos receivers, que les gusta un quarterback, porque se conocen, ya no tienen que hablar, y el body language es lo que les dice, o sea, yo sé que él va a cortar la ruta aquí, o va a romperla más para adentro, va a salirse off el back shoulder throw, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que esa dinámica va a ser buena entre Adams y Matt Stafford. Son dos veteranos súper profesionales que les va a ir súper bien. Y lo más que me gusta de los Rams es esa defensa que al final del año hizo clic. Y lo que acabas de decir, que los Rams con Sean McVay tienden a empezar no tan bien, pero después del bye siempre week, van calentando. como que utilizan el bye week para reagruparse. Me acuerda a Bill Belichick también, que los equipos durante la temporada cada vez iban mejorando cada vez más. Pero sí, tienden a terminar mejor después del bye week. Y esa defensa demostró mucho al final del año, el año pasado. Y como dije ahorita, los Rams por poco le ganan a los Eagles en el NFC Championship. Casi. Por poco se lo llevan. Por poco se fue al último minuto. Así que estamos más o menos de acuerdo entre 1, 2 y 3, Rams, Packers. Y bueno, no sé. Lo que pasa es que yo no tengo los Packers en los Commanders. Puse a los Commanders. Y esto es un poco risky. O sea, poner a los Commanders ahí arriba, yo como que lo pensé y dije, ¿sabes qué? Me voy all out. Eso fue lo que yo digo con los Bears. Los tengo en el top 5 a los Bears. Sí, es que entiendo por qué. Me voy para el carajo. Me voy con los Bears. Esa fue mi hot take. Así que entonces tienes a los Eagles, tienes a los Packers y tienes a los Rams. A Rams y Packers. Y Packers 3. Ok. ¿Quién es tu 3? Perdón. Mi 3 eran los Rams. Perdón, ¿quién es tu 4 ahora? Mi 4 entonces son los Packers. Por eso. Estamos ahí más o menos. Están ahí. Sí, yo tengo a los Packers, pero es que ¿sabes por qué los tengo? Jordan Love, yo no sé por qué, tiene algo que a mí no me convence el 100%. Por ejemplo, si en situaciones difíciles él se encuentra con cualquiera de los primeros 3 equipos que te acabo de mencionar, yo no confío en él. Oye, te voy a decir, mira, yo estoy también, no es que estoy segurísimo, pero le doy el beneficio de la duda porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido bueno en su mayoría. Y perdona que te interrumpa, es uno de los quarterbacks que tuvo un excelente primer season y en los otros no ha tenido malos season, pero lo hemos visto como que up and down y esa consistencia me pone nerviosa. Pero oye, este va a ser el tercer año nada más de Jordan Love. Sí. Así que rookie season sorprendió, y lo que acabamos de decir, justamente los quarterbacks sorprenden rookie season. Pues hay un regression. Regression en ese segundo season y por eso tengo mis dudas con Washington. Pero volviendo a Jordan Love, el beneficio de la duda, lo que iba a decir. Oye, tenía una hernia el año pasado, un groin injury que le molestó muchísimo y jugó con ese injury toda la temporada. Así que por eso nada más. Y aún así, oye, estaban ahí hasta el final. Sí. En una división súper difícil que todos los top 3 teams de esa división tuvieron 10, 11 victorias. Y tienen buen coach. Matt LaFleur me gusta mucho. Viene del coaching tree de Sean McVay y todo eso. Hoy día cualquier persona que se toma una taza de café con Sean McVay ahora tiene un head coaching job. literal. Pero sí, ha sido buen coach. El running game, Josh Jacobs y Matt LaFleur le gusta ese running game. La línea ofensiva la han reforzado. Sí, Josh Jacobs, que ya está un poquito más de años arriba, se goes down, pues Marshawn Lloyd, el backup, me gusta muchísimo. Esto lo sé por el fantasy fútbol. Así que sí, los Packers los veo. Lo que me preocupa de los Packers es la defensa. Y como demostraron tus Bengals, y como han demostrado tus Bengals, tú puedes tener una buena ofensa, pero si no tienes nada en defensa, aunque tengas el leading sack, aunque Trey Hendrickson para los Bengals. No hay por qué darme en la llaga con los Bengals. O ponerlos de ejemplo para demostrar ese punto. Oye, es que soy Steeler, ¿qué voy a hacer? Es verdad. Es natural. Por eso es que los Ravens este año nos molestan demasiado. Pero, ok, nos quedamos en número 4. Yo dije los Packers. Perfecto. ¿Y tú? ¿Qué tengo en los 4? Creo que los 49ers. Sí, tengo a los 49ers en el número 4.
simplemente por el schedule. Yo los tengo 5. ¿Cinco? Sí, Ok, pues, a los 49ers. Pues simplemente por el schedule, porque si no fuera por el schedule, yo los tendría mucho más abajo. No sé qué tan abajo los tendría, pero, oye, han perdido muchas piezas. Regresa Robert Saleh, el que era el coach de los Jets, que antes era el defensive coordinator de los 49ers. Sí. Regresa. Que de hecho en el Super Bowl contra Kansas City, él era el defensive coordinator. Sí, correcto. Regresa como defensive coordinator, la misma posición que tenía antes. Que es buenísimo para el equipo. Sí. O sea, se salvaron consiguiendo a Robert Saleh de nuevo. ¿Y qué hicieron en el draft? Parece que Robert Saleh amarró a Kyle Shanahan y lo puso en una esquina. Porque los primeros 4 o 5 picks, creo, estoy casi seguro, todos fueron defensive players. Y él se trajo unos cuantos de los Jets, 1 o 2 defensive players de los Jets, que allá no jugaron bien, pero que jugaron bien con él. Así que, oye, es Kyle Shanahan y ese sistema de los Shanahan, de los Kubiak y Shanahan, y si sabes la historia de todo, yo lo voy a mencionar, yo creo que voy a hacer una grabación pronto de Fantasy Football yo solo. Ok, cool, nice. Y si les gusta el Fantasy Football, vamos a estar hablando mucho de los sistemas y los running backs y cómo fitean y todo eso. Pero sí, oye, es Kyle Shanahan, es el sistema, y como no combinas esas cosas con el schedule que tienen y la división, que puede ser, tú sabes, NFC South, Arizona y Seattle, whatever. Aunque, by the way, en el tier, ¿cómo se llama? En el middle tier, los Cardinals, cuidado que pueden sorprender. Sí, sí. Pero eso es otro tema. 49ers, 4, así que... Ok. Yo los tengo 5 a los 49ers. Y es porque... Y eso que no he hablado de Brock Purdy, no sé si lo vas a... Sí, eso iba a mencionar. Brock Purdy es un quarterback que yo no le doy tanto fruto a él. Yo le doy fruto al entorno que él tiene a su alrededor, a su sistema ofensivo. Pero algo están viendo los 49ers, o sea, el coaching staff, como para darle un contrato este año. Exacto. Así que voy a darle el beneficio de la duda de Brock Purdy. No tan solo eso, pero en la división en la que se encuentran también, tengo que mencionar que no es la mejor del mundo, sino realmente yo encuentro que ellos se pueden defender precisamente porque ahora tienen un defensive coordinator nuevo. Christian McCaffrey, yo pienso que va a estar activo este season. No sé si a principio, pero yo sé que va a estar activo este season. Y él siempre, mira... Los 49ers han corrido las últimas veces. Todo lo podemos en McCaffrey, que nos fortalece. Así que si McCaffrey realmente se recupera de las 20 lesiones que tiene, yo creo que va a hacer el trabajo. Pero exacto, tienen a George Kittle también. Sí, George Kittle es una bestia, me encanta George Kittle. Hace todo. De los mejores bloqueadores tight ends y los mejores receiving tight ends. Sí. Oye, pero McCaffrey... Hablando de fantasy fútbol, McCaffrey, yo lo dije el año pasado, lo tenía, todo el mundo lo estaba drafteando los primeros 2, en fantasy fútbol, lo estaban drafteando los primeros 2 o 3 picks. Yo no quería saber nada de McCaffrey. Si no teníamos ni idea, no había ni practicado en training. Sí. ¿Y qué pasó cuando abrió la temporada? Ni siquiera jugó. Yo creo que 2 juegos fue lo que jugó, 4 juegos. Después jugó 3 o 4 juegos y se volvió a lesionar, tuvo que ir a Europa. Sí. No sabemos exactamente qué tiene con esa ¿cómo se llama la batata? El nombre médico se me olvida en español, pero le decimos batata, el calf. Sí, la pantorrilla. No sabemos bien qué le pasó a esa pantorrilla, si le afectó. ¿Qué acabamos de ver en la NBA con bendito pobrecito Haliburton? Me da una pena. Pero que una lesión del calf termina partiéndote el tendón de Aquiles. Pues mira, eso oye, el tipo fue a Europa a buscar una tercera opinión. Sí. Yo creo que McCaffrey lo tuvieron calladito el año pasado. Yo creo que se lastimó el Aquiles el año pasado. Y por eso perdió tanto tiempo. Porque lo que iba a decir, en la NBA que hemos visto, cada vez que alguien tiene una pantorrilla chava, termina con el Aquiles roto, rupture, como se diga. Y entonces, una gran pregunta, Christian McCaffrey. Ahora, lo bueno de los 49ers, y por eso hablamos tanto del sistema, es que Shanahan, ese sistema de Shanahan que viene de su papá y los Kubiak, claro. ponen a cualquier running back
a ser tremendo. Sí. O sea, pero el año pasado fue como que yo creo que se lesionaron como dos running backs más. Por eso, además todos de se lesionaron el año pasado. McCaffrey. Y Jordan Mason, que fue el que entró después de McCaffrey, ya no está, se fue para Minnesota, creo, sí, Minnesota. Yo Minnesota. Pero Jordan Mason cae, entonces entra Isaac Guerendo, que el tipo corría así, track and field y es súper rápido y es perfecto para ese sistema. Así que si McCaffrey no juega, pues está bien, pues entra Guerendo. Y el tercero probablemente, oye, los Shanahan ponen a correr a cualquier running back en ese sistema. Y volviendo a lo del sistema, que bueno que mencionaste a Brock Purdy, porque sí, también pienso igual que tú. Tú y yo pensamos bastante similar en muchas cosas. Y el beneficio de la duda se la quiero dar también porque sí, tiene buen sistema, pero el chamaquito ha demostrado que puede también. Sí, claro. Ahora, se ha encontrado en momentos difíciles también en el cual él hace los first down cuando los tiene que hacer, tira la bola cuando la tiene que tirar. O sea, por eso como que tengo mi yo le doy question mark, pero se la voy a dar. Lo que no me gusta es el salario. O sea, prefirieron gastarse todo el dinero, aunque el salario, si tú miras bien el contrato, estos primeros 2 o 3 años tienen todavía mucho wiggle room. Sí. Y después en el tercer año, 2027, 2028, creo que es que tienen que tomar la decisión de, ok, ahora sí son 50 millones de verdad. Okay. Sí. Así que yo hubiese preferido un mejor contrato para Purdy y retener algunos de esos offensive linemen, defensive linemen que perdieron. Pero volvemos. El sistema... Brock Purdy. Ahora sí vamos a ver si es verdad que el gas pela, porque Divo Samuel no está. No sabemos qué va a pasar con Eso es lo que yo quiero ver también. Exacto. Porque, vuelvo y repito, Brock Purdy se ha encontrado también en momentos de gloria, pero es porque su entorno ha hecho el trabajo, su equipo. Es más fácil jugar con gente que haga el trabajo a tú tener que echarte el equipo encima o tú tener que hacer el trabajo, lo cual en ocasiones lo ha hecho, pero todavía tengo mi por eso tenemos preguntas. Y además, no hemos tocado el tema, Brandon Ayuk, que se supone que... Pero él está como disgustado allí. No, que se rompió la rodilla el año pasado y no sabemos si va a empezar... Hubo demasiadas lesiones el año pasado. Trent Williams, el left tackle, en cualquier momento se retira. Sí, está viejísimo. Entonces, hubo mucho. Por eso te digo, si no fuera por el schedule, yo tendría a los 49ers cuidado en el top 10 y cuidado. Sí. Pero... repetimos, Shanahan, sistema, le damos el beneficio de la duda a él y a Brock Purdy, George Kittle, el running game, etcétera. Robert Saleh vuelve y el schedule, pues, además, la mediocridad en el resto de los equipos de la NFC, pues. Y más en la... Bueno, vamos a seguir, porque no quiero adelantarme. Tú y yo podemos estar hablando Exacto. de fútbol 2 horas. Ok, vamos al número 6. ¿A quién tenés número 6? Bueno, nos saltamos... yo tenía 49ers 4, nos saltamos el 5, que ya lo hablé. Pero mi número 5 eran los 49ers. Sí. Con razón. Pues ves que estamos. Sí, por eso que estamos ahí. Entonces, ¿cuál era tu número 5? Pues mi número 5 es los Bears, que ya lo mencioné. Exacto. Los tengo en el top 5 por todas las cosas que ya dijimos. Y confío, no es que confíe, pero todo el mundo piensa que Caleb Williams fue fatal el año pasado. Yo no pienso igual. Caleb Williams, ¿sabe cuántas interceptions tuvo Caleb Williams el año pasado? ¿Cuántas tuvo? 6 nada más. Jugó los 17 juegos. Y nada más tuvo 6 interceptions. Esos son números de Aaron Rodgers, que promedia 5 o 6 interceptions por temporada, menos el año pasado. Pero, oye... Eso es otro question mark. Peyton Manning, su rookie season, rompió el récord de interceptions, tuvo 28. Sí. Caleb Williams tiró 6 interceptions el año pasado. Y estaba corriendo por su vida. Y los Bears se encuentran en una división que el año pasado era la más difícil, que es la NFC North. Sí, está bien, correcto. Pero tengo mis dudas con los Lions, que ya dijimos, o no hemos hablado de ellos, pero... No, pero que me refiero a que Caleb Williams, dentro de la división en la que se encontraba, con todo y eso siendo rookie, hizo un excelente trabajo. La NFC North estaban los Packers, los Vikings, los Lions y los Bears. Correcto. O sea que eran 3 equipos. Exacto, 4 equipos buenísimos. Juegan 2 veces contra todos esos equipos. Correcto. Y aún así, como dijimos ahorita, estuvieron a 2 o 3 segundos, a último minuto, de ganar muchos de esos juegos. Sí. Así que ese es mi equipo que pienso yo que es mi equipo que va a sorprender este año. Los Bears los tengo en el top 5. Damn, no, yo no los tengo allá arriba. Ajá, ok. ¿Y tienes el over and under de los Bears? Creo ¿Cuántos juegos ganan? Lo puedo buscar. Creo que lo vi la última vez en 8.5.
Y ya le... Ok. Y yo me iría con el over. Gracias, exacto. Sí, yo me iría con el over. Puede ser que la última vez que lo vi estaba en 8.5 y le puse 20 pesitos al over. O 25, algo así. Ok, Yo siempre he puesto me gusta. 20 o 25 pesos en la mayoría de las apuestas. Y creo que estoy casi seguro que ya se los puse al over. Puede ser que ya haya subido porque la gente se va dando cuenta. O sea, sí. el schedule no es matador tampoco. Lo estuve viendo el otro día. No, y este año, pues, como bien dijimos, Detroit no va a estar como el año pasado, pero... Los Packers no tienen buena defensa. Pero los Vikings están con J.J. McCarthy. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Los Vikings... ¿Cómo te digo? Si no fuese porque McCarthy se lesionó el año pasado, él iba a ser el starting quarterback. Algo le vieron en las prácticas a él que no le vieron a... Él se lesionó en el segundo preseason game. Por eso. Y por eso no jugó. Y no habían dicho que Sam Darnold iba a empezar, pero... si no fuese por esa lesión... Que si no fuese por esa lesión, Sam Darnold no pisaba a principio de temporada. No sabemos. Principio de temporada. Por eso no sabemos. Porque el plan era que empezara Sam Darnold, pero esa era la contienda. ¿Cómo es? La contienda. Eso. ¿Cuántos juegos iba a durar Sam Darnold antes de que J.J. McCarthy entrara? Y no me acuerdo si fue en el programa el otro día de televisión o qué sé yo, en algún lado, creo que fue contigo la última vez que estuve, que hablamos de J.J. McCarthy, que dijimos que si ellos están tan confiados que no trajeron a más nadie, o sea, para tener detrás es porque y McConnell, el coach, es como le dice, un quarterback whisperer y ha trabajado bien con los quarterbacks. Si él piensa que puede ganar con J.J. McCarthy, no necesita más nadie, pues el chamaco tiene algo. Y lo vimos en su único preseason game el año pasado, fue nada más el primero, pero puso una bola, hizo un touchdown largo en the corner of the end zone, que fue un tremendo throw, que yo dije, este tipo a lo mejor puede jugar. Correcto. ¿Dónde los tienes? Los tengo número 6. Ah, fantástico. Por eso la transición quedó perfecta. La transición quedó perfecta. Los tengo número 6 porque... Mira, esto es una crítica y yo creo que Tom Brady también lo dijo en una de las entrevistas. Sí, soy fan de Tom Brady, no me digan nada. Es que a veces cuando los rookie quarterbacks entran a la NFL, los ponen a jugar de lleno, de una. Sí, y todavía, exacto, y como que yo pienso que se fue esta costumbre de sentar al quarterback rookie que estudie lo que está pasando, que aprenda de los errores, que vea el juego from the sidelines para él poder tener la experiencia dentro y fuera del field. Y yo creo que, ¿verdad? Yo no le deseo una lesión a nadie. Pero qué bueno que pasó esto con J.J. McCarthy, porque así... Primero que él pudo ver y presenciar lo que es llevar un winning record. Exacto. Él pudo aprender de Sam Darnold, pudo aprender qué era lo que él estaba haciendo bien, qué fue lo que pasó mal también a final de temporada. Estudiar todo eso. Y él, como que él lo único que hizo el año pasado fue recopilar información, qué es lo que a Justin Jefferson no le gusta, qué es lo que sí le gusta, en qué momentos él puede hacer checkdowns, en qué momento le pueden dar la bola al running back. Así que yo tengo high hopes para J.J. McCarthy. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste básicamente. Y by the way, pienso igual con los quarterbacks. Soy de esos que prefiero, si yo fuera un head coach o si fuera un general manager o un dueño de franquicia de la NFL, yo prefiero que mi quarterback rookie se siente el primer año, mínimo por lo menos el primer año, en el sideline y que absorba todo lo que tenga que absorber. Y entonces a lo mejor lo tiramos a los Leones en el segundo año y ver qué pasa. Estoy de acuerdo con todo eso. Así que, pero los Vikings, o sea... El equipo es bueno. Por algo se fueron 12 y 13 victorias el año pasado con Sam Darnold. Sí. Y cualquiera puede decir que, aparentemente, como dimos ahorita, McConnell piensa que J.J. McCarthy puede hacer igual o mejor trabajo que Sam Darnold. Ganaron 12 juegos el año pasado. Y la defensa con Brian Flores de defensive coordinator, que eso es Blitz City. Sí. Tienen tremendo roster. Tienen buen equipo. Si J.J. McCarthy es decente o funcional... Pues sí, pueden. Estoy de acuerdo contigo entre esos 6, 7 spots. Sí. Spot número 6, 7, top 10. Pero este va a ser básico. Sí, absorbió todo eso el año pasado J.J. McCarthy. Pero no es lo mismo estar en el sideline que estar en el fuego, en el juego. Claro.
Y ahí es que yo pues pongo pausa. Todavía no lo hemos visto. Ahí, exacto, no lo hemos visto. Esto es otro risky move como los Commanders. Exacto, no lo hemos visto real life. Y por eso no los tengo tan altos y prefiero tener, o sea, tengo por encima a los Commanders, de tus Commanders, que tú los tienes dos. Yo todavía no los he mencionado y los tengo, si no me equivoco, 6 o 7 entre los Lions y Commanders y después los Vikings. Okay. Pero por eso, simplemente porque J.J. McCarthy, este va a ser su rookie season y no lo hemos visto. Así que vamos a ver cuando las balas estén volando. Puede que él tenga el beginner's luck este año. Puede ser que sea hasta mejor. Sí. Porque ya tuvo su año de sideline, Sí, etcétera. como que algo le están viendo a este jugador que iba a ser starting quarterback el año pasado, se lesionó, iba a ser starting quarterback este año y como bien dijiste, tampoco es como que le consiguieron un quarterback por si acaso él no está haciendo el trabajo, así que por eso es que yo pienso que este rookie quarterback promete. Sí, no, vamos... Dime, última cosa, perdón que me interrumpa, Justin Jefferson, o sea, Justin Jefferson le ayuda muchísimo a cualquier quarterback. Justin Jefferson ha hecho en Minnesota, ha hecho ver bien a Sam Howell. Sí, es verdad. No me acuerdo, o sea, a cualquiera. Así que Justin Jefferson ayuda muchísimo, como hacía mucho de Andre Hopkins en Houston. Exacto, en Houston. Con cualquier quarterback. Igual que Ja'Marr Chase también, aunque Joe Burrow es otra cosa. Pero no podemos seguir hablando de nuestros equipos. Siempre queremos tirar para ellos. No podemos seguir hablando. Ok, vamos a dar nuestro último pick porque ya se me está acabando el tiempo. Así que vamos entonces para el 7 o para el 8. Vamos para el 7. Vamos, ¿quién es tu 6? Los Vikings. Los Vikings. Y mi 6 era, acabo de decir... No, es que yo no he hablado de mi 6. Ah, pues vamos para tu 6. Yo no he hablado de mi 6. Mi 6... ¿Qué? ¿Qué? Es que no sé dónde los tienes tú. Eso íbamos... Oye, las transiciones han sido perfectas. Porque venimos hablando del NFC North con los Vikings, Bears, etcétera. Pues los Lions. Los Lions... Okay. Oye, no los puedo... Sí han perdido muchísimas cosas, pero no los puedo dropear tanto fuera del top 10. Todavía, o sea, estoy bien conflictivo o conflictado. Conflicted. Me disculpa, es que mi Spanglish. Sí, el mío también. Pero estoy bien conflicted con los Lions porque perdieron casi todos los coaches. Y Ben Johnson, principalmente Ben Johnson, el offensive coordinator, que se fue para Chicago, y por eso me gusta tanto Chicago también. Porque Ben Johnson, antes, los Lions, yo creo que esto lo hablamos la última vez también, los Lions, antes de que Ben Johnson lo pusieran en la posición que lo pusieron, eso fue hace 2 o 3 años, Ben Johnson no era el offensive coordinator de ese equipo. Lo pusieron a mitad de temporada, cuando estaban 0-8. Sí, yo me acuerdo. Esto lo hablamos, yo creo, ¿verdad? Y cuando ponen a Ben Johnson de offensive coordinator y todo cambia. Todo cambia. La ofensiva empieza a meter 10, 15 puntos más por juego y terminan con un récord de 6-2 o algo así. Sí. Desde que el sistema funcionó. Desde que Ben Johnson tomó las riendas. Sí. Ben Johnson no está. Se lleva a Antoine Randall, que es el passing game o el receivers coach, etcétera, que promete y lo ven como futuro head coach. Pierden freaking Ragnow, uno de los mejores líneas ofensivas, se retiró los otros días. Que eso les... Oye, eso... Yo como coach... Exacto, un boquete. ¿Por qué tú no dices algo antes del draft? Sí. Se retiró después del draft. O sea, y han perdido otros jugadores en defensa, en ofensiva. No, lo que los perjudicó dudas. el año pasado fue las lesiones de la defensiva, que fueron 23 jugadores lesionados en el equipo completo. Ridículo. Cambiaron defensive coordinator también. Así que Dan Campbell, me gusta el hombre. Es un motivador. Es intenso, exacto. Es intenso y motivador. Pero, oye, no estoy diciendo que sea bruto ni nada, porque él era un tight end cuando jugaba en la NFL y era inteligente, bloqueaba, estaba en el lado ofensivo. Pero él es más motivador y etcétera, y todo eso que necesita un equipo. Que la mente maestra. Y la mente maestra era Ben Johnson, claro. La mente maestra yo creo que era Ben Johnson y se fue mucha gente y no los puedo tener más... No, estoy conflicto entre si los tengo 6, pero ahí los tengo 6 porque el resto, la mediocridad del resto de la NFL, sí, pues... Ahí los tengo, 6 a los Lions. 6 a los Lions. Bueno, mi gente, tengo que culminar el episodio porque me están apurando, pero quisiera saber entonces los top 6, porque pudimos hablar de por lo menos 6, así que me gustaría que escribieran, que me comentaran que soy una loca por poner los Commanders número 2, no me importa, tengo high hopes por ello, así que escriban, le den subscribe a la página de Puerto Rico Sports Nation por YouTube y nos vemos en la próxima, porque aquí siempre tu jugada.